aunque queda también muy feo, voy a empezar por presentarme yo, que soy el moderador, pero de moderador ya veréis que tengo nada, porque doy las gracias a la organización por haberme invitado, porque ya sabéis que para hacer feliz a un abogado lo único que se necesita es un micrófono y una audiencia, con lo cual eso ya lo tenemos hecho. Sí que modero, pero vais a ver que no les voy a dejar hablar en toda la tarde. Y en primer lugar, como os digo, yo soy Rafael García del Pollo, soy abogado, me dedico a esto de las cosas raras, de las tecnologías de la información, del comercio electrónico, de la protección de datos, de la propiedad intelectual, y hace ya unos cuantos añitos que estoy en este tema. Y como podéis imaginar, pues he traído aquí a la mesa no precisamente a dos personas al azar, sino más bien todo lo contrario. Empiezo por la izquierda, porque he visto que también estaba antes, parece ser que le ha gustado y por eso se queda aquí, que es Eduardo Oliveros. Eduardo Oliveros, además de ser un buen amigo mío, pues también os lo tengo que confesar, ha sido mi cliente, lo tengo todavía como cliente en algunas cuestiones y, como sabéis, es el presidente de Mediara, que luego os contará él a qué se dedica y qué es lo que hace. Y luego, por otro lado, tengo aquí a mi derecha a Ignacio Somalo, Nacho Somalo para los amigos, que aunque habéis visto ahí fuera que pone que es el director general de Infoempleo, Grupo Bochento, eso era antes. Ahora lo dejo aquí, digamos, en situación de impasse, para que luego, posteriormente, cuando le pase la palabra, él defienda y defina exactamente a qué se dedica y qué es lo que está haciendo en este momento, que a mí personalmente, ya os anticipo, me parece una de las cosas más importantes, repito, importantes e interesantes que se están haciendo en este momento en España en materia de comercio electrónico. Os lo va a contar él luego. Como he dicho que yo soy el moderador, pero que no voy a dar la palabra, también os quería contar que estas dos personas que están aquí, nos falta una tercera, que es Juan Gil. Juan Gil es, además de amigo, también ha sido cliente, y los cuatro que pretendíamos estar aquí, hemos escrito hace poco un libro, también yo vengo a hablar de mi libro. Hemos escrito un libro que se llama El Gran Libro del Comercio Electrónico, por culpa de este caballero de la izquierda, en el que hablamos un poquito de todo. Hablamos un poco de la perspectiva jurídica, que es la que nos trae aquí hoy, pero que también hablamos del marketing, hablamos del estudio del marketing, hablamos del comercio electrónico, de cómo se debe realizar, etcétera, etcétera. Juan Gil es otro de los coautores del libro y es el director general de Obralia. Él se disculpa porque no ha podido estar aquí hoy. Le ha surgido un asunto de ultimísima hora y es por lo que no está aquí, pero manda sus excusas. Y estas tres personas que pretendía traer aquí, que solamente tengo dos, las traigo aquí de una manera aleatoria y al azar, sino primero porque pienso que son dos de las personas que más saben en este país de esto, y sobre todo hay un factor un denominador común, que cada uno por su lado ha venido a mí y me ha dicho: oye, Rafa, el tema del derecho es algo que nos preocupa, y nos preocupa desde el primer momento. Es decir, no es aquella iniciativa de comercio electrónico que cuando los van a comprar, cuando ha llegado una inspección de la Agencia Española de Protección de Datos, cuando resulta que tienen que hacer un desembolso porque han oído algo del cloud computing. No, en ese momento no se preocupan, y además os lo sé de muy buena tinta, les preocupa desde el momento en que se juntan con otra persona para crear su sociedad, y su sociedad de comercio electrónico, una sociedad que posteriormente va a hacer actividades relacionadas con el comercio electrónico. Por eso digo que los tres han tenido esa sensibilidad, cada uno por su lado, y Rafa, contamos con estos medios o contamos con estos otros, pero pensamos que incluir a un abogado en una iniciativa de comercio electrónico desde el primer segundo es fundamental. Por eso queremos contar contigo. Y dijimos: encantado, me alegra, y voy a estar con vosotros y os voy a acompañar a lo largo de ese recorrido. Algunos el recorrido ha sido larguísimo, sigue estando, a otros se ha ido cortando. Y además traigo aquí a estos dos señores porque además han tomado como referencia un mercado que es muy curioso, el mercado norteamericano, que es la referencia en este sector. Por un lado, Norteamérica, os contará qué es lo que él está haciendo en Norteamérica, y por el otro lado, Latinoamérica, y os contará este caballero qué es lo que está haciendo en Latinoamérica. Y para no aburriros más, que luego ya iré cortando y quitándole la palabra, que también va a ser muy difícil quitarla, pues le doy la palabra en primer lugar a Nacho, para que hable un poquito de lo suyo, le quite un poquito de misterio a lo que se está haciendo y os lo cuente a ellos. Y luego veremos cómo todo esto del derecho, al final todos formamos un equipo. El abogado no es pásaselo al abogado y que nos diga algo, sino que el abogado está delante, está presente en la toma de decisiones y ayudando a una empresa a que crezca, a que genere valor añadido para sus socios y para los directivos. Adelante, Nacho. Bienvenido, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno,
Yo creo que algunos de vosotros ya me conocéis. Llevo en comercio electrónico 10 años. Los primeros 5 como director general de casadelibro.com. Luego en Planeta otros 3 más. Y bueno, he estado en diversas iniciativas de comercio electrónico. En los últimos 6 meses me decidí a ser emprendedor de una vez, ¿no? En un mundo en el que hay, pues, la mayoría de mis amigos, de mis compañeros de fatigas de estos 10 años, pues han sido emprendedores, ¿no? Yo era uno de los pocos rara avis, ¿no?, que era ejecutivo, ¿no? Me dedicaba a montar proyectos, a sacarlos desde cero, pero para terceros. Y como no podía ser de otro modo, tarde o temprano me llegó la ocasión, ¿no? Lo que estamos desarrollando, pues somos varios, entre ellos Rafa, como parte de nuestro equipo, como bien ha dicho, es un modelo de negocio que es una réplica de uno americano que se llama Alice.com, que es posible que lo conozcáis. Los que hayáis estado en el European E-Commerce Conference de este año lo habréis visto presentar, ¿eh? Estuvo presente su fundador y consejero delegado, Brian Wigan. Bueno, pues nosotros lo que estamos es desarrollando ese mismo modelo de negocio en España de la mano y en sociedad con los americanos, que somos socios, tenemos participaciones cruzadas, nosotros en su compañía y ellos en la nuestra. Básicamente lo que consiste es en algo muy novedoso y bastante revolucionario, que es facilitar que las marcas de gran consumo, ¿no?, las que habitualmente encontramos en el supermercado, puedan vender directamente al consumidor con sentido para el consumidor. Y esto es no realizando esa compra en cada una de las webs de los fabricantes, sino realizando la compra en una única web con un único envío. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es, y somos, una empresa de servicios para las marcas de gran consumo. Les facilitamos servicios básicamente de tecnología, servicios de marketing y servicios de logística, ¿eh? De tal forma que las marcas, a través de nuestra web, venden directamente al consumidor. Es un modelo de negocio que, bueno, pues por simple parece terriblemente fácil, ¿no? El mérito lo tienen los americanos, que son Brian Wigan, que es el ideólogo, ¿no?, el que parió el concepto. Nosotros nos enamoramos de él, les fuimos a ver y les dijimos que lo queríamos hacer aquí en España y que lo queríamos hacer con ellos. Y bueno, pues con la ayuda de estos señores, una operación complicada que se firmó a las 2 de la mañana, ¿no?, de un viernes era, ¿no? Se hace con mucho gusto, ¿no? Se hace con muchísimo gusto, no os preocupéis. Pues conseguimos finalmente convertirnos en socios, ¿no? Y en eso estamos. Fenómeno. Yo rogaría que no nos cortéis a ninguno, porque seguro que se le ocurren muchísimas cosas al amigo Eduardo, y creo que también es mucho mejor para poderlo hacerlo un poco más dinámico. Además, no sé si hay un micrófono por ahí, y a mí personalmente no me molesta lo más mínimo que en un momento dado queráis intervenir, levantáis la mano, se os pasa el micrófono y cualquier cosa que digamos no tenéis que estar ni mucho menos de acuerdo, sino decir simplemente lo que se os ocurra, ¿no? Simplemente por darle el turno de palabra de réplica a Eduardo Oliveros, le voy a pasar la palabra. Tengo un par de cosas que decir a propósito de lo que ha dicho Nacho, pero me la guardo para luego. Adelante, Eduardo, cuéntanos por favor qué estás ahora y dónde estás ahora. Pues estoy más en un avión que en tierra. Esa es la realidad. Y si me decís dónde vivo, es también bastante complicado. Vivo entre Monterrey, Guadalajara, Miami, México DF, Madrid, el puerto Santa María. Y a veces me levanto y no sé exactamente dónde me encuentro. Afortunadamente mi familia me soporta bien, y el motivo en el que estoy aquí en Madrid precisamente hoy es porque estoy a la espera de que mi hijo nazca en la Zarzuela, así que si tengo que salir de aquí zumbando será porque tengo que irme al paritorio. Indudablemente lo que Rafa presenta para Nacho, para mí, no es simplemente un abogado y ya está. A Rafa lo conocí hace 10 años dando clase en el ICEM y en ESIC. A Nacho lo conocí un poquito más tarde y también lo conocí tanto en el ICEM como en ESIC. Muchas de las operaciones que yo he hecho, tanto nacionales como internacionales, he tenido el asesoramiento de Rafael, y soy un enamorado de todo lo que toca Nacho. Me considero todavía un emprendedor que aprende de otros. Lo que estoy haciendo yo en otras partes del mundo es principalmente hacer lo mismo que hacía en España e intentando que funcione en otros lados. Pero, amigo,
me encuentro con problemas fundamentalmente legales. Pero cuando digo problemas legales, no tanto en la apertura de una compañía en Brasil o la apertura de una compañía en México, sino qué es lo que están haciendo con mi código fuente. Es decir, que es una de las primeras cosas que yo aprendí de Rafael. Es decir, Eduardo, por mucho que tú estés desarrollando, puede llegar cualquiera, copiártelo y te quedas sin negocio. Y lo mejor de esto es que te enteras de un día para otro, o peor, cuando no tienes un euro en la cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que nos dedicamos a comercio electrónico y desarrollamos aplicaciones para defender ese know-how? Y no es la cuestión de leyes sin de particulares o regionales como tenemos en España. ¿Sabéis que en México no existe nada parecido a una ley como la Ley Orgánica de Protección de Datos? ¿Sabéis que en México no hay una ley como el SSI, ni existe una ley SINDE ni similares? En Brasil tampoco, en Chile tampoco. Es decir, tiene cierta protección en Estados Unidos y porque ahí se lo toman en serio el tema de la legalidad, pero cuando saltas a la otra parte del paso tienes un problema bastante complicado. Ahora bien, mientras España estamos luchando por... ¿Cuántos internautas tenemos ahora aquí? ¿22, 25? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos internautas tenemos en España ahora? Millones, no lo sabemos. 5. En México simplemente se caen de la cama y tienen ahora mismo 40 millones. En Brasil tienen casi ya los 60 millones. Es decir, que las cifras realmente sí que te interesan saltar a esas partes del mundo, pero con mucho cuidado. La importancia de un equipo de abogados es precisamente la defensa de ese negocio que tú vayas a poner en marcha. Y me da igual que sea la puesta en marcha de un proyecto de comercio electrónico, como la puesta en marcha de una red social o como el desarrollo de aplicaciones utilizando informáticos en esas partes del mundo, porque la mano de obra te cuesta mucho más barata. Entonces sí que es recomendable que entendamos que cuando queremos vender en otras partes del mundo, papá legislación española no existe, o papá legislación europea no existe. Y si queremos llegar a esos países, sí podemos pensar que la nube tal y la nube pascual, me río yo. Al final tienes que estar allí si quieres vender. Entonces, lo que yo puedo explicaros es precisamente que en el momento que alguno de vosotros que tenéis empresas de comercio electrónico y que, como lo digo, amablemente o ilusionariamente pensamos que desde España vamos a vender en esos países, yo os digo que no es posible. Conozco decenas de proyectos pensados desde España para el resto del mundo que se han quedado en proyectos de Madrid o proyectos de Barcelona o proyectos de Valencia, que no han conseguido traspasar las fronteras de su región autónoma. Eso significa que el comercio electrónico, aunque vaya por canuto digital, al final requiere un canuto presencial, tanto un equipo comercial o un equipo gestor o como queráis denominar. Y en el momento que hay un equipo comercial, un equipo directivo allá, necesitas a alguien que te asesore en cómo, fiscalmente, legalmente, en cómo hacer las cosas allá sin que llegue otro y te... os voy a poner un ejemplo en Brasil. En Brasil, que ahora mismo es la burbuja con las Olimpiadas o el Campeonato Mundial de Fútbol, que sepáis que si queréis abrir una empresa en Brasil, vaya bien o vaya mal, tenéis que mantenerla durante 5 años. Queréis o no queráis, y eso significa que 5 años tenéis que pagar a alguien para que al menos presente los libros en el sistema que tienen allá de legalización de libros. Que en cuanto llegas, lo primero que hacen es presentarte una demanda de cualquier cosa. Y es como que una demanda de cualquier cosa. Sí, no les gusta cómo andas por la calle y te presentan una demanda. Entonces necesitas un abogado que te esté defendiendo. En México no tanto. En México hay se puede hacer negocios, pero siempre os diría que tanto en Brasil como en México vais de la mano de alguien que sea de allá. Es decir, no vayamos en plan Hernán Cortés, porque lo que nos podemos llevar es una gran bofetada. En el momento que metes socios locales, como no sean tu hermano, tu mujer o tu padre, pues ya empieza una cierta desconfianza, pero los necesitas, porque sin ellos no hacemos nada. Yo al menos no conozco ningún emprendedor, y me he cruzado en muchas salas de aeropuerto con muchos emprendedores, y todos vamos con la misma historia. Sin un socio local no conseguimos nada. Imagínate que al socio local le dejas ver parte de tu API o parte de tu código fuente. Como no tengas esto bien protegido, ¿sabéis lo que tarda el güey de al lado en utilizarlo en una empresa paralela a la tuya? 2 segundos. En fin, aún así son muchos millones de internautas, mercados en expansión, etcétera, y de ahí puedes saltar o hacia arriba, Estados Unidos, Canadá, o puedes saltar a la otra parte de la nube tóxica que tenemos ahora en la zona asiática. Yo quería también transmitiros una cuestión, y es relacionada con lo que acaba de decir Eduardo ahora mismo. Dice, hay que contar con un abogado. Os he empezado por decir que yo me acompaño aquí de estos 2 caballeros porque desde un primer momento ellos piensan que un abogado es necesario en su vida.
Y yo lo que pretendí en aquel momento, es intentar, digamos, no contrariar o no decepcionar esa confianza que habían depositado en mí. Voy a hacer otra reflexión más. ¿Vosotros pensáis que los abogados nos sentimos cómodos con las leyes? Quiero decir, ¿vosotros pensáis que a mí no me parece dura también la LOPD? ¿Vosotros pensáis que a mí la LSSI no hay cosas que me ponen a veces de los nervios? Y veo por aquí algún legislador de algún ministerio español sentado por aquí cerca también, con el cual he tenido la oportunidad de poder hablar. ¿Vosotros pensáis que los abogados no sabemos que es duro para una empresa ir corriendo por un sitio en el que hay que competir muy duro con 100 kilos en la espalda? Por supuesto que sí. Mi mensaje era precisamente, chicos, vamos a ir entre todos como un equipo, no el abogado verá, el abogado dirá, y vamos a formar parte de una misma estrategia, porque veréis que cuando hablamos de comercio electrónico estamos hablando de estrategias. Y estos dos caballeros, dice, vengo de Vocento, pero estaba haciendo otra serie de cosas. Yo les pediría que hablaran un poco más de lo que han estado haciendo, porque, por ejemplo, en este momento Eduardo está en una iniciativa de e-learning, muy involucrado en ella. Pero os puedo decir que ha estado trabajando también, por ejemplo, en poner en marcha negocios de ferretería en este país. Por ejemplo, me consta que Nacho ha estado trabajando en otra serie de ideas, en otra serie de planteamientos, y de hecho, gracias al haber trabajado en esos entornos, ha sido capaz de asociarse con alguien que es una persona, que si él quiere puede hablar un poco más de esa persona, se ha podido asociar con una persona que simplemente su nombre en un entorno es capaz de generar confianza, que a su vez un abogado le ayuda a darle una mayor seriedad. Esa persona, os puede hablar un poquito de ella también el amigo Nacho, para que os cuente un poco de quién estamos hablando y cómo simplemente la mera presencia de esa persona, que es también una persona preocupada por los aspectos jurídicos del principio al fin, sobre todo en el fin, y ahora veréis por qué, esa persona es capaz de generar confianza y de generar nuevos negocios alrededor de él. Bueno, vamos a ver. Yo, como he dicho, hasta ahora lo que he hecho es siempre dentro de empresas, de grandes empresas, ¿no? Lo que había hecho hasta ahora. Y esto tiene ventajas e inconvenientes. Una de las ventajas que tiene es que no necesitas un abogado externo, ¿no? Una de las ventajas. Tiene otros muchísimos inconvenientes, ¿no? Entonces, pero sí que te deja cojo en algunos aspectos a la hora de emprender. Conozco desde hace bastantes años a Gustavo García Brosilowski, el fundador de Bybit, y recientemente ha vendido la empresa a Amazon. Y bueno, pues digamos que cuando Gustavo, que es el que vio el proyecto y vio la oportunidad de hacerlo, me llamó y me dijo, oye Nacho, vamos a hacer esto juntos. Realmente lo que vimos es que éramos muy complementarios, ¿no? Y en un aspecto donde yo estaba francamente cojo por esa no necesidad era en el aspecto jurídico, ¿no? Digamos que no es que no percibiese la importancia, que sí la percibía, pero desde luego no tenía ninguna experiencia, ¿no? Por lo tanto, nada más hablar con Gustavo y ponernos de acuerdo, pues a continuación hablé con Rafa y le dije, Rafa, yo intuyo que aquí voy a necesitar mucha ayuda y quiero que nos acompañes en este proceso, ¿no? Pero pasando un poquitín más a la práctica, ¿no? ¿En qué? Que bueno, pues desde el primer segundo, ¿no? Vamos a constituir la sociedad y bueno, queremos que esta sociedad se va a financiar no con nuestro dinero, porque no lo tenemos, sino con aportaciones de socios. Por lo tanto, tiene que haber unos socios fundadores, unos socios capitalistas que van invirtiendo. ¿Cómo haces esas rondas de ampliación de capital? ¿Cómo pactas con esos accionistas, un pacto de accionistas que te permita llevar esa compañía a buen término hasta el final, ¿no? Que es el exit, al final la salida de esa compañía a bolsa o una venta, porque hoy en día las empresas son globales y tienen un recorrido, ¿no? Todos esos aspectos se tienen que planificar desde el primer segundo, por ejemplo, ¿no? Desde el primero, o sea, desde el momento en que la constituyes tienes que estar pensando en cómo vas a salir, cómo va a terminar la historia, ¿no? Y los errores que cometes al principio no es que no tengan remedio, tienen remedio por suerte, pero cuesta muchísimo arreglarlo, ¿no? Eso es un aspecto concreto, ¿no? Otro aspecto concreto es, pues, cómo te vas a relacionar. En nuestro caso, las marcas son partners nuestros, ¿no? Nosotros no compramos para vender, no compramos marcas porque no vendemos marcas. Lo que hacemos es vender servicios a las marcas, ¿no? Por lo tanto, hay un modelo de relación jurídica que es totalmente diferente, ¿no? Y saldría otro largo etcétera de montones de cosas en las cuales tenerlo claro jurídicamente cómo se debe estructurar la operación
es absolutamente crítico, ¿no? O sea, si te equivocas en algo de esto, dices, bueno, ¿se acaba todo? Pues probablemente no, pero arreglar el entuerto es muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, todos estos elementos hacen que bueno, pues yo considero que como han comentado ellos antes, si no eres tu abogado y no tienes una amplia experiencia jurídica, que no suele ser lo habitual, sea imprescindible ir dando todos estos pasos con alguien, ¿no? Que te va ayudando. Y yo, francamente, a mí me gustaría también saber vosotros, porque la idea de esta mesa era que participásemos todos, ¿no? Participaseis vosotros, ¿no? ¿Qué aspectos os pueden preocupar, ¿no? Porque yo os podría estar contando montones de anécdotas que desde un punto de vista jurídico me preocupan, ¿eh? Como emprendedor que no sabe nada, no tengo formación jurídica y francamente no es un área que me resulte nada atractiva, ¿no? Como suele ser habitual, ¿no? Considero que es imprescindible, de hecho paso un montón de horas a la semana leyendo contratos, leyendo pactos de accionistas, leyendo estatutos, leyendo, convenciendo o hablando con abogados de terceras partes, negociando contratos con inversionistas, con de todo tipo de personas. O sea, paso un montón de horas, y os podría contar montones de cosas, pero no sé si es lo que os interesa o no, ¿no? Entonces, yo creo que... Y si queréis tenéis la oportunidad, y creo que hay algún micrófono por alguna parte, si queréis no tenéis más que levantar la mano y se os da. Perfecto, hay un caballero que quiere hablar algo, pero mientras tanto, mientras llega el micrófono, yo quería también decir otra cosa. Independientemente de lo que dice Nacho de que hay que contar con un abogado, os digo otra cosa, los abogados no somos el hada madrina, es decir, repito, somos parte de un equipo. Nosotros por el mero hecho de tener un abogado dice, ya está todo solucionado. No es cierto. El abogado también comete errores, pero el abogado es parte del equipo. El abogado está allí tomando decisiones con los demás. Al final, el que manda es Nacho. Y dice, esto se hace de una determinada forma. Perfecto, pero hemos valorado otra serie de opciones. Errores se cometen. Os diré, vamos corrigiendo sobre la marcha. Esto es como el rumbo de un barco velero. Vamos moviéndonos dependiendo hacia dónde debamos ir. Pero os digo que muchas veces tomar decisiones a priori nos posibilita posicionarnos muchísimo mejor y no tener graves problemas. Os digo, no el día de hoy, sino 15 años más tarde, y no os lo vais a creer seguramente, pero cuando el que os habla también es árbitro de consumo, trabajo en confianza online y soy el árbitro designado por las empresas. Os puedo decir que muchas veces el problema no surge en el segundo uno, el problema surge 15 años más tarde cuando alguien se da cuenta que unas condiciones generales de contratación o un sistema electrónico que se ha contratado ha dejado en una memoria caché algo, hemos puesto a la venta una cuestión y tenemos una contingencia de unos cuantos cientos de miles de euros. Nadie se ha dado cuenta de eso, nadie ha prestado atención a eso. Por ejemplo, hemos querido tener un website, hemos ido a coger un dominio en Internet. ¿Sabéis quién lo tiene registrado? Lo tiene registrado el becario, que hay que ir a buscar porque el becario ya dejó de trabajar en la empresa, pero a la hora de renovarlo, alguien pensó, no, esto que vaya el becario a la gente y que ya está, y puso su nombre. ¿A alguien se le ocurriría pensar, vete a comprar un coche y el tío que va a ponerlo, a comprárselo en un concesionario de coches lo pone a nombre de la propia persona que lo va a comprar? No, lo pone normalmente a nombre de la empresa o del consejero delegado. Este tipo de culturilla jurídica, simplemente con que haya alguien que lo diga, basta. Pero hay que llegar a ese punto, hay que llegar al tema. Adelante, caballero. Hola. Bueno, mi consulta va un poco relacionado porque yo estoy planteando un negocio similar al que hace usted con grandes marcas, pero en mi caso sería minoristas. Entonces, bueno, yo desde el punto de vista de facturación y de cómo organizar quién factura a los usuarios finales y este tipo de temas, me surgieron las dudas y en su momento le pregunté a un asesor financiero, ¿no?, en una pequeña agencia que hay en mi pueblo, digamos, y él me resolvió la duda de una forma, pero ahora me vuelve a surgir la duda de si es correcto o no. En principio voy a ir directo al abogado quizás. Gracias una vez más por hacerme feliz. Os cuento. Yo creo que, como todo, somos un equipo. Zapatero a tus zapatos. No me refiero al de Moncloa, me refiero al que hace su obra, ¿no? Cada cual en lo suyo. No quiero decir que el equipo sea innumerable, pero, por ejemplo, os puedo decir que Nacho tiene un conocimiento financiero muy profundo de las materias.
Yo carezco de él, pero yo le cuento, ten cuidado porque de aquí no podemos pasar. Ah, vale, ya lo tengo claro. ¿Y cuál es la valoración que le damos a esto? Yo no lo sé, no hemos llamado a un financiero, pero él sabe qué valoración tiene que darle. Es decir, depende mucho de la formación del equipo que tengas ahí. Si el equipo tiene posibilidades, mira, si el financiero te sabe hacer un sistema de firma electrónica, de acuerdo con los sistemas de facturación existentes y con la ley de firma electrónica actual, yo no tengo nada que decirte. Por supuesto, lo que sí que os digo también es que en cualquier iniciativa de comercio electrónico lo estaremos haciendo mal, fijaos, y os lo pongo así para que nos acordemos, lo estaremos haciendo mal si no tenemos una pata jurídica, tecnológica y organizativa financiera adecuada. Nunca, nada lo estaremos haciendo bien. Ni la protección de datos, ni un negocio de comercio electrónico, ni comprar un website, ni poner en marcha un negocio de ferretería. No lo estaremos haciendo bien si estas tres patas de un banco o de un taburete no están suficientemente bien hacidas. No digo por esto que haya que contratar un abogado, lo que ha dicho Nacho antes. Si tienes un abogado interno que tiene conocimiento sobre la materia, aprovéchate de él. No era el caso una sociedad en formación. Además, otra cuestión más. El abogado que tienes dentro de casa es una ventaja. ¿Por qué? Porque no lo tienes que pagar, o sí, no lo sé, a lo mejor sí. Sin embargo, a mí, estos dos caballeros dijeron, oye, los abogados soy gente cara, tal, oye, mira, puedes apostar, puedes trabajar con nosotros, por supuesto que sí, no voy a ser yo el que ponga un palo en la rueda. Luego ya hablaremos de dinero, pero yo soy parte del equipo, me siento parte del equipo. Por tanto, a tu pregunta, si tú tienes los mimbres dentro de tu casa, puedes hacer una cesta, tranquilamente. Estos señores a lo mejor te quieren decir algo, Eduardo. No. Una cosa que a mí me ha pasado alguna vez. ¿Qué ocurre si tienes un proveedor fuera de la Unión Europea y tienes A, clientes en Francia, B, clientes en Arabia Saudí o C, clientes, por ejemplo, en Japón? ¿De quién es el IVA? ¿Cómo se aplica? Es que si no resolvemos este tema, olvidaros de hacer comercio electrónico internacional. ¿Me explico lo que quiero decir? Hasta ese nivel, esta pregunta básica y decir, bueno, espérate, ¿y ahora quién me lo responde? Sí, si somos medio leídos y sabemos un poquito buscar en Internet, nos podemos ir a lo que dice el Ministerio de Economía y Hacienda y te lees el mamotreto porque lo tienen que explicar como lo tienen que explicar, pero es que no hay Dios que lo entienda. Y a partir de ahí lo intentas aplicar a tu facturación. Error, ya te llegará la cartita de la agencia tributaria y te dirá, usted no ha aplicado el IVA en esta operación o cosas similares, por lo tanto tiene que pagar el IVA, por cierto, y un 30% más, si paga antes de 15 días le haremos un descuento del 20%. Ese 20% de descuento es lo mismo que me cuesta un abogado. Visto desde esa perspectiva es claro y evidente, pero vamos a ir a otra menos técnica, fiscal, es mucho más sencilla. El comercio electrónico, Eduardo lo ha dicho, hay veces que la iniciativa se queda en Madrid, en Barcelona, pues muy bien. Hay quien diría, bueno, pues para ese viaje no he hecho alforjas, ¿no? Pero, ¿qué nos procura las nuevas tecnologías? ¿Qué nos procura el e-commerce? Derecho internacional, puro y duro. Es decir, pero derecho internacional tan simple y tan sencillo como, oye, no, es que mire usted, yo solamente quiero vender en territorio nacional. Pues dígalo usted. Dígalo en sus condiciones generales de contratación, porque al final resulta que si no lo dices, estás obligado a vender. No, es que yo solamente quiero vender en Península, ni Baleares ni Canarias. Pues dígalo usted, no hay ningún problema. Vamos más. El IVA de una operación de Japón, no, vamos a ir todavía más cercano. ¿Qué vende usted? Porque, no, yo vendo libros, vale, en papel o electrónicos, porque el IVA es completamente distinto. Usted tiene un bien al 4%, porque es un bien cultural, pero por otro lado a lo mejor hay quien piensa que eso es un servicio, es un 18%. ¿Cuál es el papel? ¿Dónde vamos? ¿Entre el 14 y el 4? No, es que yo vendo desde Estados Unidos, mire usted, yo soy Amazon, vendo desde Estados Unidos y vendo en Europa, no necesito IVA. Pues es verdad, hasta que se te quejan los libreros europeos y tienes que vender con IVA porque si no vienes con una ventaja competitiva. Nos vamos dando cuenta un poco. A propósito, ley aplicable. Es que no, lo mío es un B2C, eso lo he aprendido con vosotros. No, lo mío es un B2C, no, lo mío es un B2B. ¿Vale? ¿Y qué ley es la que aplico aquí en este tema? Independientemente de los pactos de accionista, que luego llega, lo voy a decir, el señor de Wisconsin y te quiere aplicar la ley de Wisconsin y te dice, Nacho, déjale que aplique la ley de Wisconsin, no hay ningún problema, no nos importa. Y yo digo, perfecto, si tú te fías no tengo ningún problema, pero que sepas que a lo mejor tenemos que ir a aplicar a los tribunales de Wisconsin alguna historia. Rafa, no me importa, perfecto, Nacho, somos un equipo, nos queda claro. Pero yo lo primero que dije es, ¿por qué no lo traemos a Londres, que nos queda más a mano?
Es decir, ya no es ley aplicable, sino el tribunal que resulta competente. En todos estos líos nos dice Eduardo, oye, cuidado, que es que te vas a tener que quedar 5 años en Brasil, ¿vale? Y en Colombia no solamente respondes con los bienes de tu compañía, los que has metido en un frasco, sino con tu propia casa, si la tienes. Esto habrá que enterarse, alguien lo tendrá que decir. Y no digo que sea un abogado. Puede ser tu primo, que ya ha tenido la experiencia pasada y te lo ha contado y te dice cómo hacerlo. O puede ser Nacho, que charla un momento contigo y te dice, como ya hace con otras personas, oye, mira, oriéntalo por este lado, oriéntalo por este otro. Sin hablar del cloud computing, sin hablar de la protección de datos, sin hablar de muchísimas otras cosas que podíamos estar toda la tarde. Pero prefiero que a Nacho sé que se le agolpan las ideas y a lo mejor nos quiere decir alguna ideita más al respecto de lo que hemos hablado. No, respecto al tema de la facturación, bueno, es que ahí tú vendes, por lo tanto, si tú vendes, quiere decir que has comprado previamente, en ese caso, claramente facturas tú y facturas por tu cuenta. En el caso de que como nuestro modelo de negocio no, vendes y facturas, pero no por tu cuenta, sino por cuenta de un tercero, lo que eres es un comisionista, ¿no? Y entonces, yo no te puedo responder aquí así porque necesitaría, primero porque no debería hacerlo en ningún caso, no soy experto ni muchísimo menos, pero en cualquier caso es que una cosa que sí que he aprendido de estos señores es que cada caso es diferente y lo tienes que estudiar. O sea, no vas con tu patrón te puede ayudar para saber cómo van las cosas, ¿no? Pero luego tienes que hacer la consulta concreta de tu caso, porque, pues yo qué sé, en nuestro caso, ¿se aplica la ley de comercio minorista, sí o no? Pues es que es crítico, por ejemplo, para el término de los días de pago. Si se aplica la ley de comercio minorista, estamos sujetos a unos términos y condiciones de pago que no son los mismos que si no se aplica. Pues todo esto es que si no lo sabes puedes meter una pata, pero descomunal. Como experiencia práctica, supongamos que esto lo hemos tenido en cuenta, lo que nos ha dicho Eduardo, lo que nos dice Nacho, ya lo tenemos, nuestro negocio está funcionando, hemos más o menos salido de la situación, y os hablo por experiencia propia también con otros clientes y con otras personas. Y de repente viene el hada madrina, viene el príncipe azul y nos quiere comprar. Entonces dice, oye, que vengo a comprar a esta sociedad que son unos tíos de un éxito increíble. De hecho, cuando los vengo a comprar he visto que hay un sello de garantía de no sé qué, veo por otro lado que están dentro de un ámbito de resolución de conflictos estupendo, veo que tienen un éxito, unas facturaciones anuales impresionantes, pero empiezan a hacer la due diligence de compra. Es que mis accionistas me piden que me asegure qué es lo que estoy comprando. Es decir, todo lo que ha dado muy buen resultado, aunque jurídicamente estaba un poco a su manera, de repente hay goteras por todos los lados. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que al final la operación de compra no se realiza, no por nada, sino porque arreglar las goteras es más caro que comprar un barco nuevo. Me explico. En ocasiones termina ocurriendo que el que compra se está convirtiendo en un deep pocket. Es decir, ¿y por qué el otro tenía éxito? El otro tenía éxito porque las grandes compañías decían, ¡buah! Este es un mequetrefe, este es un pequeño player del mercado, no pasa absolutamente nada. Pero cuando lo compre el primo de Zumosol, en ese momento van a caer las demandas, van a caer las acciones, van a caer las peticiones. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que responde de ello. Mientras tanto, le has dejado vivir, ha sido exitoso en su mercado, pero luego no ha tenido éxito. Otra cuestión más, ha funcionado, ha ido de maravilla, ya la han comprado, vamos a salir a bolsa. Muy bien, salgamos a bolsa, todo está perfectamente ordenado, pero llega el banco de inversión que dice, este es el precio de salida de esta sociedad de comercio electrónico que tenemos aquí en marcha. Dice, pero es que resulta que hay una contingencia en materia de licencias de funcionamiento de este sistema, que es además una licencia hecha ad hoc, es decir, tailor-made, hecha para ti únicamente, que resulta que hace que todo el sistema colapse. Si no lo tenemos solucionado, a este precio no puede salir la acción. ¿Son ustedes capaces de solucionarlo 15 años más tarde? ¿Son capaces ustedes de solucionarlo? Si se soluciona, la acción de la compañía sale más alta. Eso también lo hemos hecho. Para que veáis que el abogado no es ni al principio, ni al final, ni después, sino que tiene que sentirse y tiene que formar parte del equipo. Y para eso, fijaos, ¿cuál es la herramienta que el abogado tiene para asesorar a sus clientes? Las leyes.
Aquí, como digo, hay gente del Ministerio, aunque vosotros no lo creáis, hay gente del Ministerio aquí que redacta leyes, que prepara normas, que sirven luego para el comercio electrónico. Yo lo único que les pediría es que, dentro del marco comunitario en el que estamos, porque nuestros socios nos obligan a legislar, que legislen de una manera sensata y que hagan en ocasiones, porque hay cosas que nosotros no hacemos, que es análisis económico del derecho. Es decir, ¿queremos tener muy protegida nuestra intimidad en materia de protección de datos? ¿La queremos tener muy bien protegida? Sí, pero económicamente, a lo mejor, tener una ley tan protectora da lugar a que al final la empresa se sitúe en Portugal o en Marruecos o en Italia y no tanto en España. ¿Hemos pensado en el análisis económico de esa ley? Porque llevar a cabo... ¿Por qué se monta un abogado en el equipo? Porque el abogado resulta necesario desde el primer momento. En otros países, a lo mejor en Argentina, en Brasil o en Chile, se puede prescindir un poco más. En una sociedad, comillas, del primer mundo, a lo mejor no tanto. Eduardo, cuéntanos algo de Latinoamérica, que nos querías contar antes. ¿Dónde lo vives y cómo lo vives todo esto del comercio electrónico allí? Bueno, lo veo y lo vivo como una oportunidad increíble, ya no solamente por el crecimiento que tiene el número de internautas, sino que ahora mismo nos encontramos en Latinoamérica, que es el comercio electrónico en España hace 8 o 10 años, casi todo por desarrollar, donde principalmente compran empresas americanas, pero, amigo, si tú eres mexicano y compras en Amazon, ¿adivina qué es lo que no hace Amazon? Traerte tu producto a casa, por ejemplo. Es muy normal que en México se compre desde México y le envíen las cosas a tu primo o a tu hermano que vive en Phoenix, en San Diego o en alguna de las poblaciones cercanas en cualquiera del kilómetro, de los miles de kilómetros que tiene la frontera. Y luego ya te las metes. Te las metes, pero hasta una determinada cantidad. Porque si ese bien vale más de $300, tienes que pagar en aduana. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo metes debajo de la manta en el coche o ruegas que no te dé el botoncito de revisión en el aeropuerto si quieres meterlo dentro de México? Por lo demás, en México existen muy buenos abogados, pero si están pensando en, por ejemplo, crear una sociedad en México para vender en Europa, siempre les voy a recomendar que se asesoren en algún abogado español, tipo los que representa Rafael, precisamente porque independientemente de donde esté situada la sociedad, al final tienes que adaptarte a la legislación local. Si no, te puedes encontrar con una demanda en Madrid y tengas que o coger a tu abogado mexicano y te lo traes a España para que te defienda, o tienes que volver a abogados como Rafael para que te defiendan, porque si no, no te van a dejar vender aquí. Dirás, no, es que como estoy ahí, soy digital, soy Matrix del comercio electrónico, no me va a pasar nada, cierro y abro. Sí, no, si a verlos de estos hay, y alguno conozco, pero a la larga no funcionan estos modelos de negocio. El modelo de negocio tiene que ser estable. Y por cierto, tener un abogado en el equipo, insisto, no es caro, y lo digo por experiencia. Y como os ha dicho Rafael, normalmente nos escuchan y nos ayudan, y como dice él, oye, si hay dinero, pues nos lo repartimos. Y si no hay dinero, pues yo como abogado he invertido mi tiempo, no he sacado mucho, pero he sacado algo de experiencia. Efectivamente. Nacho a lo mejor quiere decir alguna cosilla más para cerrar y luego me reservo 2 palabras para el último. Bueno, o sea, este tema del derecho es un tema que normalmente, lo he comentado un par de veces, pero por insistir, no solemos ser fuertes los emprendedores, los ejecutivos, pues solemos ser más fuertes en finanzas, más fuertes en marketing, más fuertes en tecnología, y no solemos ser fuertes en derecho, ¿no? Es algo que, porque a priori o sea, tú tienes muy claro que para vender necesitas traer clientes, ¿no? Necesitas hacer marketing. Tienes muy claro que para vender necesitas desarrollar una plataforma tecnológica, ¿no? Tienes muy claro que necesitas, en nuestro caso, una logística, pero no tienes tan claro que tener la parte jurídica bien resuelta sea necesario. Por lo tanto, en muchos casos se tiende a obviar y minimizar, ¿no? Mi experiencia es que a medio y largo plazo te sale caro y te da muchos quebraderos de cabeza. No tenerlo bien resuelto desde el principio. Te da los da de todas las maneras, ¿no? Porque bueno, pues hay un marco jurídico y hay que adaptarse a él de todas las maneras, ¿no? Pero en cualquier caso te los da mucho más y te sale más caro al final si no lo resuelves bien desde el principio. Por lo tanto, yo creo que insistir en la visión que
que tiene Rafa, ¿no? No podría ser de otra manera, ¿no? Si no, no trabajaríamos con él, ¿no? Nos compenetramos en ese sentido. O sea, nosotros lo vemos tal cual lo ha contado él, ¿no? Es alguien más del equipo, tiene que estar contigo. Las decisiones finalmente las tienes que saber tomar tú como emprendedor o como ejecutivo, pero tienes que conocer los riesgos y las, digamos, las decisiones, cada una de esas decisiones a dónde te pueden llevar, ¿no? Y eso, para eso necesitas a alguien con una base jurídica fuerte para que te pueda asesorar, ¿no? Y no hay otra, ¿no? No hay otro camino, desde mi punto de vista. Y finalmente, si me permitís, aparte de dar las gracias a mis dos amigos, como habéis visto, que ya no son clientes, sino que son amigos, yo soy consciente que los abogados, soy plenamente consciente, somos muy pesados. Aparte de ser pesados en ocasiones, no en ocasiones, sino siempre somos un gasto, pero también quería daros un giro, es decir, como soy parte del equipo, también me gustaría aportaros algo. Es decir, cómo optimizar la herramienta abogado, es decir, cómo hacer marketing con un buen planteamiento jurídico. Y simplemente voy a terminar con una pregunta. ¿Vosotros os sentís cómodos? ¿Volvéis a comprar? ¿Estáis allí? ¿Volvéis a recurrir a esa página web en la que veis que no han sido pesados a la hora de pediros consentimientos? ¿Habéis hecho la transacción rápida? ¿Habéis tenido una TPV que os da garantías de que no se han copiado vuestra tarjeta de crédito? ¿Habéis visto que se os trataban bien los datos de carácter personal? ¿A que os sentís a gusto? Posiblemente hay un abogado detrás que ha ayudado también a que eso sea posible. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.